Si tuviese que decir qué efectos negativos tiene el tabaco en las personas mayores en concreto, ¿qué diría? Es que el tabaco es el único producto legal que se conoce que va a matar a 1 de cada 3 usuarios. Entonces, y eso evidentemente, si empiezas a fumar cuando eres adolescente, los riesgos de muerte cuando eres mayor son mucho más altos. Y hay otra cosa, hay una compañía de seguros británica que hace muchos años determinó que cada cigarrillo reducía en 11 segundos la esperanza de vida. Es decir, cada vez que un individuo consume un cigarrillo, su esperanza de vida se ve reducida en 11 segundos. Claro, eso dicho sea, para un adolescente le da igual, pero para un señor de 70 no le da igual, porque evidentemente su esperanza de vida se va acortando. Con lo cual, entonces, yo diría que el principal problema que tiene un mayor que está fumando es que primero su calidad de vida se va reduciendo, su cantidad de vida se va a reducir y además va a desarrollar, si no ha desarrollado ya, patologías que son francamente desagradables e incompatibles con una cierta calidad de vida. Claro, en ese sentido, ¿qué tipo de patologías serían? Porque para aterrizar un poco, porque digamos, tenemos en cuenta de que efectivamente la esperanza de vida, digamos, va a ser menor, ¿no? Sí. Pero en el mientras tanto, ¿qué le puede pasar? Mire, yo le decía, cuando yo daba cursos y conferencias, iba mucha gente mayor y a veces siempre me sacaban el mismo ejemplo, el de un político que había muerto con 90 y pico de años y fumaba. Y yo decía, mire, la estadística juega a su contra, no a su favor. Digo, el que haya uno que haya pasado así, suerte que tuvo una serie de condiciones, pero el gran problema es que las patologías que van a afectar prácticamente a todos los órganos, pero básicamente son a la parte pulmonar, es decir, hay una enfermedad dramática que se llama la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos médicos la llaman la tabacosis, porque prácticamente hoy que no hay enfermedades en los mineros del estilo de los que había antes, pues básicamente la única causa de EPOC es el tabaco. Entonces, claro, pero es que la gente a veces cuando lo cuento no entiende porque no han vivido eso. Yo siempre les pongo este ejemplo. Trate usted de coger aire y mantener la respiración durante 5 segundos. Y luego intente, sin soltar el aire, volver a respirar, volver a inspirar, verá que no puede. Esa es la sensación que siente cada vez que tiene que coger aire un señor que fuma, que tiene EPOC. Y a mí una vez un paciente me dijo, mire, es que para usted respirar y vivir, para mí es una cuchillada, porque cada vez que meto aire en mis pulmones es la sensación de que no pueden salir y el dolor es insoportable. Claro, o sea, entonces, la calidad de vida, o sea, un paciente con EPOC básicamente lo que desea es que acabe, porque es una sensación horrorosa de la necesidad de coger aire, porque tienes que cogerlo, pero al mismo tiempo sabes que cada vez que entra no sabe cómo salir, porque para que la gente que nos está escuchando lo entienda, la EPOC es una cosa muy simple pero muy compleja, es decir, el pulmón está lleno de celdillas, que es donde se hacen los intercambios entre el aire bueno y el aire malo, el aire que necesitamos entrar, que es el aire, digamos, el oxígeno normal, y el CO2 que se expele. Esa diferencia se hace, digamos, en esas celdillas del pulmón. Pues esas celdillas se rompen por causa del tabaco, con lo cual el aire entra, pero no tiene dónde intercambiarse, no tiene dónde salir. Entonces se va acumulando y cuando ya no puede más explota y sale, pero sale con un dolor brutal. Entonces esa es la gran tragedia de la EPOC. Pero también hay otras enfermedades que no tienen tanto que ver con el pulmón, ¿no? O sea, no, aparte el corazón. Claro. El corazón, vamos a ver, y en el corazón claramente, el corazón y las arterias. O sea, por ejemplo, un individuo que fuma, que tiene colesterol alto y que tiene la tensión alta, es un candidato clarísimo a un ictus o un infarto. O sea, y eso sí que pasa en las personas de más de 45 o 50 años. Es decir, eso es básicamente para la población mayor. Pero claro, el gran problema que tiene, por ejemplo, cuando entra, digamos, el humo del tabaco, son 4.722 sustancias diferentes cada vez que alguien inhala una calada. O sea, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Claro, entonces, ¿y se ha estudiado cada uno de los...? Sí, la mayor parte, y es más, se sospecha que hay algunas sustancias que aún no han sido descubiertas porque deben estar en cantidades muy pequeñas, pero se siguen descubriendo sustancias. Es decir, lo que pasa es que, bueno, digamos que ya con las que tenemos más que suficiente para pensar que estamos ante una situación problemática. Entonces, cuando tienes 4.722 sustancias entrando en tu cuerpo cada vez que aspiras una calada,
es como para pensártelo, y claro, eso afecta a tus riñones, eso afecta a tus pulmones, esto afecta a tu cerebro, eso afecta a un montón de órganos. Bueno, el cerebro se estudió también en casos de demencia, ¿no? También que Sí. podía... Bueno, de hecho hubo un estudio que fue espúreo, fue falso, que decían que que el fumar protegía del Alzheimer, lo cual era absolutamente falso. ¿Y por qué decían eso? Bueno, básicamente porque hubo intereses económicos detrás del estudio. Entonces hicieron una serie de muestras y al final aquello era falso. Pero, por ejemplo, hay una cosa que a los mayores les preocupa poco, pero a los adolescentes y a los jóvenes sí, y es que el tabaco causa impotencia. O sea, por ejemplo, eso es una de las cosas que mucha gente no sabe, pero es muy lógico y muy normal pensarlo. ¿Por qué? Porque básicamente si al final la nicotina y los productos derivados están estrechando el agujero de las arterias, pues evidentemente todas las arterias del cuerpo se van a ver afectadas. Entonces, obviamente ese es otro problema. Entonces, es decir, cuando uno empieza a analizar qué órganos del cuerpo no se ven afectados por el tabaco, todas. Y si hablamos de las mujeres mayores que fuman, que también es un colectivo importante, hay algo que es la estética. O sea, el tabaco, piensa una cosa, cuando uno pone un cigarrillo en la boca, en la punta del cigarrillo estamos aproximadamente entre 600 y 800 grados de temperatura. Esa temperatura se reduce de una forma brutal para llegar a los 30 a 40 grados que llega el humo a la boca. Pero ese calor residual hace que las famosas arruguitas que aparecen en el labio de las mujeres, sobre todo, que es la que tiene la piel más fina, porque el hombre a veces, como tiene bigote o tiene el pelo más grueso, se le nota menos, pero la mujer tiene la piel más fina, entonces se aparecen esa especie de arruguitas que aparecen en la comisura de los labios, o aparecen todo lo que es en la zona de la cara, se ve muy afectada por ese tema. Entonces, y eso, por ejemplo, en mujeres mayores, a veces me ha pasado de alguna que ha querido dejar de fumar y que ha venido a que yo la ayudara, y bueno, cuando le contabas eso, ponían esa cara de Entiendo, o sea que digamos afecta a absolutamente todo. Y en el lado positivo, ¿qué beneficios tiene dejar de fumar? O sea, digamos, alguien, imaginemos una persona de 70 años, ¿no? Que lleva fumando desde los 15, sí. Que ya tiene algún tipo de patología previa, que le acompaña durante buena parte de su vida, ¿no? Y dice, mira, nunca me he atrevido, pero yo creo que ha llegado el momento. ¿Qué beneficios va? O sea, ¿y cuándo, sobre todo? También? No, vamos a ver, eso está muy estudiado y de hecho todos los que nos hemos dedicado a esto siempre lo decíamos. O sea, dejar de fumar tiene beneficio hasta el día antes de morirse. Es decir, siempre. ¿Por qué? Porque además, para empezar, cuanto antes dejes de fumar, digamos, más posibilidades tienes de vivir. Y de vivir bien. ¿Por qué? Porque un individuo que deja de fumar, prácticamente en función del número de cigarrillos que haya fumado y del tiempo, pero prácticamente entre 7 y 10 años después del último cigarrillo, sus riesgos de padecer enfermedades relacionadas con el tabaco prácticamente se igualan a las de un no fumador. Entonces, claro, evidentemente si lo haces con 70, pues es más difícil que si lo haces con 50. Pero básicamente, teniendo en cuenta que estamos hablando de, imagínese una persona que dice, vale, yo no tengo ni EPOC, ni tengo enfermedades cardiovasculares, no, vale, muy bien, deje de fumar ya hoy y probablemente entre 7 y 10 años próximos su riesgo de padecer enfermedades vinculadas con el tabaco serán prácticamente como si no hubiese fumado. Entonces, a cualquier persona dejar de fumar le va a aportar beneficios. De hecho, todos los exfumadores que yo he conocido te dicen que a la semana ya los alimentos les saben. Piense que con esa temperatura que tenemos en la boca, las papilas gustativas se desaparecen. Los alimentos les saben. La sensación de poder respirar y poder caminar y no asfixiarse, pues aparece. O sea, eso son cosas a muy corto plazo y se notan. Claro, si ya me dices un señor que tiene pues una EPOC que está con oxígeno y demás, pues evidentemente sus beneficios van a ser menores. O sea, yo lamentablemente he conocido a personas tan enganchadas a la nicotina. Piensa que la nicotina es prácticamente una de las drogas más adictivas que se conocen, es 2 veces y media más adictiva que la cocaína, 2 veces y media más adictiva que la heroína, 5 veces más adictiva que la cocaína y 16 veces más adictiva que el alcohol. Entonces, con lo cual, evidentemente, estamos hablando de una droga que engancha enormemente. Entonces, si una persona, digamos, quiere dejar de fumar, su gran problema es ese. Y yo he tenido pacientes que, o sea, yo tengo una señora de 50 y tantos años que fumaba 8 paquetes diarios. Entonces, claro, evidentemente tiene una patología psiquiátrica acompañada, pero ella se fumaba 6 cigarrillos antes de poner el pie en la cama, en el suelo, antes de levantarse, para tener tiempo de que la dosis de nicotina le durara para unas horas, una hora, no le duraba más, el tiempo que tardaba en llegar al trabajo.
Entonces, claro, es decir, estamos hablando de un problema muy serio, estamos hablando de una droga enormemente adictiva, entonces... Y esta reflexión que en algunos casos se ha hecho de decir, es que quitarle el tabaco a lo mejor le va a causar más problemas de los que va a arreglar. Pensando en personas a lo mejor más mayores o incluso en personas a lo mejor que puede tener un paciente oncológico que puede ser que diga, bueno, pues que por lo menos que siga, o sea, esa reflexión que se hacía, entiendo, por ciertos sectores, ¿no? ¿Tiene algún sustento científico? No. Vamos a ver, es una barbaridad absoluta. Y de hecho, todos nos hemos enfrentado a colegas que decían cosas de esas, sobre todo, por ejemplo, era muy típico de los ginecólogos, algunos ginecólogos, sobre todo hace años, ahora ya es mucho más difícil oírlo, la gente ya tiene otra conciencia, decían a las señoras embarazadas, no deje de fumar, hasta 5 cigarrillos no le va a hacer daño, es una aberración absoluta y eso es un drama. Pero con las personas mayores pasa exactamente igual, es decir, yo he conocido pacientes oncológicos que seguían fumando a pesar de eso, cuando estaban, escondían en el baño el tabaco para que los familiares no lo vieran, o cosas de esas, o conocí a un señor que le hicieron una traqueotomía y una extirpación de cuerdas vocales y fumaba a través del agujero porque el hombre... Entonces dice, vamos a ver, que evidentemente para dejar de fumar hay una cosa que nos falla, que es querer dejar de fumar. O sea, la voluntad tiene mucho que ver. Lo que pasa es que también es verdad que hay muchas formas y cada vez hay más para conseguir dejar de fumar. Entonces, lo que sí es verdad es que todo aquel individuo que quiera dejar de fumar, lo que debe hacer es ponerse en manos de personas que le puedan ayudar. Hay gente que consigue dejar de fumar espontáneamente, yo conozco y he tenido pacientes que lo han hecho, pero son menos del 10% los que lo consiguen. O sea, ese señor que un día dice, ya no fumo más, y se acabó la película, y no vuelve a probar el tabaco. O sea, yo en mi familia he tenido gente así, que dicen, no vuelvo a probar el tabaco. Y no, hace 40 años que no fuman y siguen sin fumar. Entonces, bueno, es decir, eso se puede hacer, pero primero hace falta tener una voluntad férrea y segundo, yo siempre digo lo mismo, no hace falta sufrir. Es decir, habiendo los medios que hay hoy para conseguir ayudar a un fumador a que deje de fumar sin sufrir, no hay por qué sufrir. Y ahora iremos a los medios, pero antes quería ver, claro, esto, digamos, como en torno al 17% de la población española fuma, ¿no? Entiendo. Sí. Pero claro, en los mayores este porcentaje es del 8%. ¿Cómo se llega a ellos? Porque yo entiendo que ese porcentaje ya está muy identificado, también por tema de edad, a lo mejor seguramente, o sea, el médico sabe perfectamente que sigue fumando esa persona, tiene ya más de 65 años, no ha dejado de fumar, entiendo que en algún momento se lo ha planteado el dejar de fumar, pero no lo ha hecho. ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cuál es una estrategia, digamos, efectiva y de verdad? Mira, pasa esto de hasta no te pegas un susto, no lo haces. O sea, ¿se puede hacer antes del susto? Me gustaría que y si hay alguien que nos está viendo, yo le diría que hoy mismo se plantee dejar de fumar. O sea, y que pida ayuda. Si hay, además hay prácticamente la cartera de servicios de los servicios de salud nacionales de las diferentes comunidades autónomas, prácticamente todas ofrecen servicios de ayuda para dejar de fumar. Entonces, es decir, el primer planteamiento es quiero dejar de fumar, tengas la edad que tengas, ese es el primero. Si quieres dejar de fumar, entonces la siguiente cosa es busca ayuda. O sea, no lo hagas solo, sobre todo porque hacerlo solo implicaría la frustración de no conseguirlo y entonces la recaída, pero en cambio si estás acompañado y si estás, digamos, asesorado por alguien que se maneje en esos términos, puede ayudar directamente a conseguir ese fin. Pero claramente esa población, además yo creo que un medio como en el que estamos es claramente una magnífica manera de ayudar. ¿Por qué? Porque los lectores de este medio son gente de más de 50 años y habitualmente 45 o 50 años y yo creo que están en la edad adecuada para poder empezar a pensar, los que quieran pensar en eso, hacerlo. Y yo creo que la responsabilidad de un medio de comunicación como este, que además se dirige a una población como la población senior, claramente puede ayudar y lo que estamos haciendo hoy me parece una idea magnífica para ayudar y motivar a esa población mayor a que lo haga.